Bienvenidos a Cor en Línea. Estamos muy agradecidos y contentos de tenerte un día más con nosotros. Escríbenos aquí abajo en los comentarios desde qué parte nos estás viendo. Y si estás aquí por primera vez, pues bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Escríbenos al WhatsApp de Cor para poder caminar esta vida juntos. También nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ahora quiero invitarte y que te pongas de pie porque juntos vamos a adorar a Jesús. Es hora de celebrar a Jesús. Que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Porque con su sangre hemos sido comprados y Él nos va llevando de gloria en gloria y somos renovados constantemente. Por eso le vamos a decir nuevamente: de gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
porque podemos disfrutar de tu presencia. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz en mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera, no me afano por el mañana. No me preocupo por lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz en mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Te adoramos, Señor. Desciende. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar?
Solo quiero estar contigo. me envuelve tu gran amor, Tu grandeza me asombra, oh Dios. solo quiero estar contigo. Yo solo quiero estar contigo. Qué hermoso es sentir la presencia de Jesús donde quiera que estemos. Y estamos muy agradecidos con Él por todo lo bueno y fiel que ha sido con nosotros. Por eso en COR tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque no es algo que hacemos, es algo que somos. Permíteme leerte lo que dice en Proverbios 11:25. El que es generoso prospera, y el que da también recibe. En COR tenemos 3 maneras de dar, que son diezmos, ofrendas y contribuciones. Permíteme orar por cada uno de ellos. Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, cada mano que da, que seas tú bendiciendo cada ofrenda, Señor, cada contribución y cada diezmo. Que seas tú multiplicándolo, Señor, y que seas tú siempre dándonos ese corazón para dar con alegría. En el nombre de Cristo de Jesús. Amén. Hola, querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver aquí en COR en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Continuamos con nuestra serie Navidad, ¿todo es bueno? Esta semana estamos próximos a celebrar Navidad, el nacimiento de Jesús. No sé cuántos están emocionados con expectativa, pero en realidad sabemos lo que significa el nacimiento de Jesús. Hay personas que no les gusta esta temporada y quizás es porque no han escuchado el mensaje original de Navidad. Este mensaje que hace 2000 años atrás cautivó a toda persona que lo escuchaba y de manera exponencial alcanzó al mundo conocido. Cada persona que escuchó el mensaje de Jesús fue cautivada por el impacto que este trae y genera en la vida de las personas, a tal punto que al nacimiento de Jesús lo llamaron las buenas noticias. Lucas lo relata en el capítulo 2, verso 10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Ahora, lo curioso de este anuncio es que si son buenas noticias que darán gran alegría a todas las personas que las escuchen, ¿por qué hay tanta resistencia a estas buenas noticias? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué en la actualidad hay tanta resistencia al mensaje de Jesús si son tan buenas noticias que traen alegría a todos quienes la escuchan? ¿O será acaso que el nacimiento de Jesús no son tan buenas noticias como creíamos?
Si el nacimiento de Jesús es realmente una buena noticia y da gran gozo, alegría para todas las personas, ¿por qué hay tanta resistencia? Lo digo de nuevo, cuando escuchamos algo que pensamos que es bueno o estamos convencidos de que es bueno, queremos que sea verdad, esperamos que sea verdad y buscamos razones para creer que es verdad. Eso pasa con las noticias. Cuando las escuchamos, esperamos, confiamos que sean verdad y que si son buenas, que también nos alcancen a nosotros. Entonces, si el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús al planeta Tierra es una buena noticia, ¿por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué no se acercan todos? Uno de los problemas es que la versión original se ha alejado tanto de nuestra cultura y de nuestra versión contemporánea, y ese es uno de los problemas. Cuando Jesús apareció por primera vez, cuando pisó el planeta Tierra como adulto, la gente se acercó. De hecho, la versión original del mensaje de Jesús, la historia de Jesús, de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, se llama el Evangelio. Eso ya lo sabías. No se llama la Biblia, no se llama la historia de Jesús, se llamó el Evangelio, que son dos palabras antiguas que juntas significan la buena historia. El mejor título que se le ocurrió fue Euangelion. Perdón, esto está en griego, que significa buen anuncio o el Evangelio. El buen anuncio del Evangelio de Jesús fueron tan buenas noticias que se hizo popular. Estaba atrapado entre el Imperio Romano, que eventualmente lo hizo legal, y el templo judío, quien amenazaba este mensaje. De alguna manera se atrapó allí porque mucha gente se acercó. Otra vez lo digo, cuando escuchas algo que suena bien, cuando escuchas algo que suena tan bien, esperas que sea verdad. El evangelio original, el mensaje original de Jesús, la historia original de la vida de Jesús era tan buena que la gente se acercaba a escucharlo. De hecho, el libro de Lucas, el tercer escritor del evangelio, dijo: investigué a fondo todas estas cosas para que supieras con certeza lo que ha pasado entre nosotros. Así es como comienza el evangelio de Lucas, y eso lo hablamos la semana pasada. Lucas dice en un momento, Lucas capítulo 16, verso 16, la ley y los profetas. A eso nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero era solo la escritura judía o la Biblia hebrea. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Las escrituras hebreas fueron proclamadas hasta Juan el Bautista. Las escrituras hebreas eran muy buenas noticias para el pueblo hebreo, especialmente para el antiguo pueblo hebreo, pero no eran buenas noticias para todos. Esa es la diferencia. Si tú tienes tu Biblia a la mano, el Antiguo Testamento eran buenas noticias para el pueblo hebreo, no eran para todos. Jesús dijo que la ley y los profetas habían sido proclamadas hasta Juan el Bautista, pero después de Juan el Bautista vino un anuncio que Dios estaba a punto de hacer algo nuevo. Cuando Jesús entra en las páginas de la historia como hombre, como adulto, las cosas cambiaron. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Dios está a punto de hacer en el mundo algo tan grande, algo que es para todos y que es muy bueno. Miren alrededor, dijo Jesús, todos los que las escuchen, todos los que entiendan estas buenas noticias, todos los que sientan que Dios está a punto de hacer algo en el mundo, van a esforzarse por entrar, por ser parte de estas buenas noticias. A donde quiera que Jesús iba, había multitudes sobre multitudes que nos lleva a la siguiente tensión. Si la vida, el mensaje de Jesús no te parecen buenas noticias, tal vez nunca hayas escuchado la noticia original.
Si la vida y el mensaje de la enseñanza de Jesús no te parece una buena noticia de gran alegría, puede que no creas que sea verdad. Si hay algo en ti que dice, no creo que sea verdad, pero wow, sería genial si lo fuera. Si hay algo en ti que te inclina hacia adelante y te hace pensar, ¿sabes qué? En este punto, creo que es un cuento de hadas. No sé si podemos confiar en los documentos del Nuevo Testamento, pero wow, eso sería asombroso si estas noticias, si esta noticia del nacimiento de Jesús sería verdad. Si el mensaje de Jesús no te parece algo que quieres que fuera verdad, es porque quizás nunca has escuchado o entendido la versión original. La buena noticia de gran alegría para todas las personas, porque la versión original era tan extraordinariamente convincente, era tan poderosa, tan cautivadora, tan hermosa, que era digna de ser contada. Y así es como fue contada. Lucas nos dice que mucha gente se esforzó por darnos un relato ordenado de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Así fue la versión original. Ahora, un punto que hace que las buenas noticias sean tan buenas es que Jesús con su mensaje básicamente niveló el terreno de juego. Y ese es el tema para este día. Jesús con su mensaje niveló el terreno de juego. Nos puso a todos en las mismas condiciones. El mensaje de Jesús fue un recordatorio inquietante, pero apropiadamente humilde, de que nosotros no somos tan buenos. No somos tan buenos. Sí. De hecho, este mensaje fue lo que molestó a las personas que pensaban que eran buenas personas en sí mismas. Parte del mensaje que dio esperanza a la gente que sabía que no era tan buena gente. Personas como tú, como yo, con heridas, con defectos, con pasado, con errores, con faltas y mucho más. Pero para las personas que estaban conscientes de que no eran tan buenas, como tú, como yo, esta fue una buena noticia de gran alegría. Un ejemplo, Pedro, este pescador que eventualmente se convirtió en un seguidor de Jesús, era un buen hombre. Era un buen hombre realmente. Era un hombre de negocios, muy trabajador. Era un hombre de familia. Tenía una buena reputación en la comunidad, tenía hermanos, tenía familia. Lucas, quien investigó a fondo todo esto, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 5, verso 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. No vamos a profundizar en esto, pero esta frase es asombrosa para escuchar la palabra de Dios. Lucas es específico. No dice que Jesús enseñó la palabra de Dios, sino que ellos estaban escuchando la palabra de Dios. Esto es muy importante. Cuando vemos la frase palabra de Dios, pensamos en la Biblia. Y este acontecimiento que narra Lucas sucedió mucho antes de que exista la Biblia. Jesús no estaba enseñando sobre la ley y los profetas. Recuerda, eso se terminó hasta Juan el Bautista. Después de la resurrección, las personas más cercanas a Jesús se dieron cuenta de algo. Dios mío, cuando nos sentamos y escuchamos enseñar a Jesús, estábamos escuchando las palabras de Dios. Dios mío, esa tarde cuando contó esa historia, no era un rabino cualquiera, no era un maestro cualquiera. Estábamos escuchando la palabra de Dios. Entonces Lucas reconoció después de la resurrección que cuando Jesús enseñó, la gente tuvo esa asombrosa oportunidad. No habían escuchado una enseñanza de la Biblia, porque todavía no existía la Biblia. No habían escuchado sobre la ley y los profetas. Eso era una historia de fondo.
Ellos habían escuchado las mismas palabras de Dios. Es simplemente asombroso. En otras palabras, Pedro y esa multitud escucharon a Dios hablar y enseñar algo nuevo, algo diferente, algo que es para todos y que traen gran gozo, gran alegría. Lucas capítulo 5, verso 2. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Esto es lo que pasaba, un poco de contexto. Los pescadores pescaban durante toda la noche en agua, porque el agua estaba fría. Y eso hace que los peces suban a la superficie y pescan con redes. Cuando sale el sol, el agua se calienta y los peces se van al fondo del mar. Entonces pescan toda la noche. Regresan después de pescar, sacan sus redes, las extienden para que se sequen, remueven todas las algas, toda la basura, los escombros, después las enrollan de nuevo y las guardan para la siguiente jornada. Luego duermen durante la mayor parte de la mañana y vuelven a hacer esta jornada toda la noche. Por lo que estos hombres habían estado despiertos toda la noche pescando, limpiando sus redes. Pedro está limpiando sus redes, las pone a secar, las enrolla, las guarda en su bote y Jesús le dice, oye, Pedro, me gustaría alejarme un poco de la orilla. Así puedo ver mejor a la gente. Así no se amontonan tanto. Lucas capítulo 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo, Simón es Pedro, y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces, ahí, Pedro sentado no pudo irse temprano a comer, no pudo irse temprano a hacer compras, o tal vez su agenda se vio interrumpida, ¿verdad? Allí estaba Jesús, él estaba enseñando, era algo increíble. Ellos estaban allí escuchando la palabra de Dios. Ellos no lo sabían en ese momento. Luego Jesús termina su sermón. Pedro se prepara para remar de regreso a la orilla para que Jesús salga. Y Jesús le dice, Pedro, llévame a pescar. Pedro, vamos a pescar. Y no sé qué pensó Pedro. Tal vez él pensó, oye, ya lo hicimos. Estuvimos pescando, Jesús. Fuimos a pescar y no pescamos nada. No pescamos ni un resfriado. Fue una completa pérdida de tiempo. O tal vez pensó Pedro, nunca he sacado a pescar a un rabino. Tal vez esto me dé buena suerte como un amuleto. Porque este es un buen hombre y está dando un gran mensaje. Luego dice, no sabemos qué hay detrás de esta frase, pero es bastante poderosa. Esto dice Pedro, Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en otra versión dice, en tu palabra echaré las redes nuevamente. Creo que muchas veces nos olvidamos de esta parte. Entonces Jesús y Pedro reman un poco, despliegan las redes, las dejan caer y comienzan a pescar. Algo sobrenatural empieza a pasar. Y en algún lugar de este proceso, Pedro observa a este rabino, a este maestro de Nazaret, y se da cuenta de que algo está pasando. No es natural, no es normal lo que está pasando. De repente se siente abrumado porque comienza a tener conciencia de sí mismo. De repente comienza a verse a sí mismo de una manera que no se había visto antes y no se siente bien con lo que ve en sí mismo. Él estaba, tú sabes, Pedro, estaba por encima del promedio de la comunidad, era un buen hombre, era un buen esposo, un buen empresario, un buen padre de familia, pero de repente en ese momento con Jesús en la barca, con todos esos peces, ya no tendrá que pescar durante todo el día, pues ya la jornada se le solucionó. Pero él se siente avergonzado y suelta su red con todos los peces.
Lucas, quien probablemente escuchó directamente la historia de Pedro, dice en verso 8, Lucas capítulo 5, verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta, de repente, cuando se dio cuenta de que estaba sucediendo, algunos se pueden identificar con esto. De repente los peces, el negocio, la multitud viendo de la orilla, todo eso perdió importancia para Pedro. Porque su mundo estaba fuera de balance. Pedro no se sentía bien consigo mismo. Escuchó lo que sucedió. Lucas dice que Pedro soltó la red, cayó de rodillas sobre su barca. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pero tú y yo pensaríamos, a ver, momento, ¿es la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro? Pedro, según los historiadores, tenía más edad que Jesús. Así que, a ver, momento, Pedrito, levántate. No has hecho nada malo. De hecho, no solo no has hecho nada malo, sino que hiciste algo bueno. Llevaste a Jesús a pescar. Llevaste a Jesús a pescar cuando era una pérdida de tiempo. Tus redes ya estaban secas, tus redes ya estaban lavadas. Hiciste lo correcto. Le ayudaste para que él pueda dar su sermón, lo sacaste de la orilla, lo alejaste un poco. Pedro, ¿por qué dices que eres un pecador? Pedro hubiera respondido algo así. No dije que haya pecado. No estoy aquí para confesar un pecado. Solo digo que en presencia de esta persona, de repente me di cuenta del mal que he hecho. Soy un hombre pecador. No estoy bien y me volví más consciente que nunca del mal, de lo mal que realmente estoy. Jesús, necesito que te alejes de mí para poder sentirme bien conmigo mismo. Me imagino, esto cruzó por la mente de Pedro. Lo que quiso decir cuando dijo, aléjate de mí, Señor, fue, necesito que te vayas para poder volver a sentirme bien conmigo mismo. Yo estaba bien conmigo, estaba bien con Pedro hasta que apareciste, Jesús, en mi barca. Después pasa esto que me encanta, porque me imagino que Jesús sonríe y le dice a Pedro, Pedro, no tengas miedo. Lucas capítulo 5, verso 10. Él pudiera haber dicho algo como esto. Jesús pudiera haber dicho algo como esto. Es verdad, Pedro, eres un hombre pecador. De hecho, Pedro, te diré que tu mayor pecado no está en el presente, sino en el futuro. Pedro, estás a punto de ver cosas que los simples mortales anhelan ver. Y al final de ese camino me vas a negar algunas veces. Me vas a negar que me has conocido, Pedro. Vas a negar los eventos de este día. Lo sé porque eres un hombre pecador. Pero por eso he venido, por eso estoy aquí, para nivelar el terreno de juego, para que los reinos de este mundo, porque los reinos de este mundo, todo se trata de poder, de fama, prestigio, dinero. Pero Pedro, hay buenas noticias. Traigo un nuevo reino, con una nueva clase de rey. Pedro, me voy a ir, pero te llevaré conmigo. Y juntos presentaremos al mundo este reino, el reino de Dios. Y eso, damas y caballeros, son las buenas noticias de salvación que traen gran alegría y gozo a todas las personas. Pero sigamos en el relato de Pedro. Lucas capítulo 5, verso 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y dejaron su huella en la civilización occidental. Y el viaje comienza en el momento en que Pedro reconoce, soy bueno,
pero no soy tan bueno. En la presencia de Jesús, no solamente no soy bueno, soy un pecador. Y ni siquiera debería estar en su presencia. Jesús le envió un mensaje y una señal. Y a ti también te envía el mismo mensaje y la misma señal diciendo, yo sé que no eres tan bueno, yo sé que hay fracaso, yo sé que hay caídas, yo sé que hay quebranto, yo sé que hay heridas, yo sé que estás luchando. Pero ahora sígueme y haremos juntos algo significativo en este mundo. Lo que hace que las buenas noticias sean tan buenas es que tú y yo no somos tan buenos. Es que ni tú ni yo somos tan buenos como pensamos, como creemos, como nos esforzamos por hacer creer a los demás. No cumplimos nuestras propias expectativas, no estamos a la altura de las expectativas de otras personas, no sabemos que nos quedamos cortos, responsabilizamos a otras personas de lo que deben hacer, pero a nosotros mismos nos damos una salida. Hacemos responsables a otras personas de lo que tienen que hacer, de cómo lo tienen que hacer, pero al mismo tiempo decidimos que hay una excusa para nosotros. Jesús aparece y de repente todas las excusas se desvanecen. Y nos damos cuenta de cómo somos en realidad y quiénes somos realmente. Él sonríe, Jesús, y dice, exactamente por eso vine. Seamos honestos. Cuando nos quedamos cortos, no siempre es un accidente, ¿verdad? Cuando no llenamos la expectativa, cuando prometemos algo y no lo cumplimos. No siempre es un accidente, ¿verdad? A veces nos quedamos cortos a propósito. A eso le llamamos un error. En nuestra cultura lo llamamos un error. Bueno, ella cometió un error, él cometió un error. Ella ha cometido 4 errores, 5 errores, él ha cometido 3, 4 errores. ¿Acaso hay algo que sea un error premeditado? El cual planificas y luego cometes ese error. Eso no es un error, pero lo llamamos así. Jesús dice no, un error predeterminado con el cual lastimas a alguien y con el cual planeas hacer algo que finalmente lastime a alguien, eso no es un error. Jesús diría, eso es pecado. Cuando lastimas a otra persona a propósito y luego lo vuelves a hacer, lo planeas, lo planificas y lastimas a otra persona, a una empresa, a un familiar, a un ser querido, eso no es un accidente, eso no es un error. Error es lo que se comete en las matemáticas. Error es cuando aplastas mal una tecla. Jesús dice, seamos honestos. No están equivocados, son pecadores, no están errados, no somos errores, no, eso es pecado. Y de repente el terreno de juego se nivela. Y de repente las buenas noticias se vuelven aún más buenas. Pablo, la historia de Pablo es asombrosa. Si no la conoces, deberías leer el libro de Hechos. Es asombrosa. Pablo aparece en las páginas de la historia como alguien que dice ser una de las mejores personas que haya existido. Es más, en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6 dice lo siguiente. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más. Verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. En otras palabras, si había alguien tan bueno, con todos los méritos, alguien de cepa,
era Pablo. Pero pasa lo mismo que sucedió con Pedro. Conoce a Jesús. ¿Sabes qué etiqueta se puso después de conocer a Jesús, Pablo? Este hombre que dijo que era el mejor de todos terminó diciendo lo siguiente: soy el jefe de los pecadores. A ver, un momento. Primero Pablo dice que es lo mejor de lo mejor, que no hay como él, que él es de cepa, tiene pedigrí, ¿verdad? Le cogían de aquí, no chillaba Pablo. Y luego, después de conocer a Jesús, dice, yo soy el jefe de los pecadores. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes pasar de ser el mejor de lo mejor al peor de lo peor? Pablo diría, para responder esta pregunta, porque encontré a Dios en un cuerpo, porque encontré al Salvador resucitado. Y como le sucedió a Pedro, había una sensación de, por favor, simplemente aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y Jesús le decía a Pablo lo que le dijo a Pedro: Pablo, yo sé que eres un pecador, pero adivina qué, sígueme, Pablo, y juntos cambiaremos el mundo, y juntos presentaremos el reino de Dios a la tierra. Esto es lo que escribió Pablo. Quizás lo has escuchado esto antes. Romanos capítulo 3, verso 23. Pues todos han pecado. Pues todos han pecado y están privados. El terreno de juego se nivela. Todos han pecado, todos hemos pecado. No solo nos alcanza, no solo no alcanzamos nuestras ambiciones personales, nuestros estándares, sino que nos quedamos cortos con los demás y nos quedamos cortos de cumplir con ese molesto sentido del deber, del cual nos sentimos responsables, del cual siempre queremos responsabilizar a los demás. Esta es la manera que dice Pablo: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La razón por la que Pedro cayó de rodillas ante Jesús fue porque un poco de la gloria de Dios se filtró. La razón por la que el apóstol Pablo cayó con su rostro al suelo y luchó por emitir estas palabras es porque un poco de la gloria de Dios alcanzó a Pablo. El Dios en el que decimos creer, el Dios al que decimos servir, y a su Hijo, que vino a la tierra para pagar por nuestro pecado, es un Dios de gloria. En medio de esa gloria y la luz de esa gloria, todos caemos de rodillas y el terreno de juego se nivela. Me encanta esto porque eso es parte de las buenas noticias. Porque no puedes llegar donde necesitas estar hasta que reconoces dónde te encuentras hoy. Nunca olvides que en esos momentos en que la gente estaba tan consciente de su fracaso, esos fueron los momentos cuando Jesús se acercó y les dijo: ahora vamos, sígueme, juntos dejaremos nuestra marca en el mundo. Ese es como el lado malo de las buenas noticias, el lado malo de las buenas nuevas, cuando reconocemos nuestra condición. Pero momento, Pablo sigue escribiendo, Romanos capítulo 3. Voy a leer verso 23 y 24. Acompáñame, por favor. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Justos significa que nos hace buenos. Todos habíamos sido hechos buenos, pero no somos buenos haciendo el bien, ni siquiera somos buenos prometiendo hacer lo bueno. El problema de prometer y comprometerse es el siguiente: prometer hace algo mejor la próxima vez, pero no hace nada con la última vez. Ejemplo: vecina, le prometo que no volveré a romper la ventana de su casa mientras juego.
pero eso no hace nada para arreglar la ventana que acabo de romper. Entonces, cuando le haces una promesa a alguien para no volver a hacer algo, eso no hace nada sobre la última vez que hiciste. Es por eso que necesitas más que una segunda oportunidad. Por eso necesitas algo más que el compromiso y la fuerza de voluntad. Es por eso que el terreno de juego está nivelado, porque todos necesitamos un Salvador. Todo el mundo necesita a alguien que pueda hacer algo con lo que ha hecho en el pasado. Escucha cómo termina esto. Gratuitamente. Y este es el diferenciador entre el cristianismo y todo lo demás. Romanos 3, 23 y 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención, el pago realizado por Jesucristo, que Cristo Jesús efectuó. Eso significa redención. El nacimiento de Jesús fue una buena noticia de gran alegría para todas las personas, porque todos compartimos algo en común, todos nos quedamos cortos, todos somos pecadores, pero todos estamos invitados a abrazar la misma solución. Sin culpa, sin condenación, sino solo el amor incondicional de Dios en la persona de Jesús. Damas y caballeros, eso significa Navidad, que un Salvador nos es dado cuando reconocemos nuestro estado. Así que te invito, allí donde tú estás, que juntos podamos orar. Amado Padre del cielo, muchísimas gracias, porque hiciste aquello que jamás podríamos haber hecho, Señor. Enviaste a Jesús para pagar, Señor, por nuestros pecados, fracasos, heridas, Señor. Y también para tomar todo el dolor que cargamos en nuestra alma, Señor, la frustración, el enojo y la ira. Padre del cielo, abrimos nuestro corazón e invitamos a Jesús a vivir y a morar en nosotros, y que empiece su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu perdón eterno, te damos gracias por tu Santo Espíritu y te damos gracias, Señor, por tu amor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Si acabas de hacer esta oración, escríbenos por favor. Queremos conocerte y caminar junto a ti esta vida maravillosa que Dios nos ha dado. Querida familia, nos vemos la siguiente semana aquí en Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. ¡Chau, chau! Qué hermoso tiempo donde juntos hemos aprendido más de Jesús. Y también quiero invitarte los días miércoles a las 6:30 de la mañana, donde adoramos y oramos. Y también los días jueves a las 8:15 de la noche, donde juntos aprendemos más de Jesús. Así que no lo olvides, puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp de Core para más información o también a nuestro correo. Te esperamos. Dios te bendiga.